Estimado participante, muy buenas noches y bienvenidos al Diplomado Especializado en Comercio Exterior y Aduanas, Estrategias para el Desarrollo del Puerto de Chancay, organizado por el Colegio de Abogados de Lima bajo la dirección del decano Dr. Raúl Canelo Rabanal y nuestra directora académica y de promoción cultural, doctora Minerva Córdoba Sena. Es un honor contar con la destacada participación del doctor Fernando Rubén Guatuco Vázquez, quien abordará el tema el rol del derecho aduanero en la facilitación del comercio exterior, desafíos y oportunidades. El doctor Guatuco Vázquez es abogado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y candidato a maestro en Derecho con mención en aduanas por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Con más de 10 años de experiencia, es acreditado como representante aduanero por SUNAT y especialista en consultoría, planeamiento y regímenes aduaneros. Actualmente se desempeña como jefe técnica legal y representante aduanero en Interamerican Service Co. SAC. Bienvenido, doctor Fernando Guatuco. Adelante con su ponencia. Ahí está, listo. Bueno, primero las disculpas del caso por la tardanza. Tuve un pequeño inconveniente técnico y ahorita no podía activar el audio hasta que me lo autorice el administrador del evento. Bueno, mucho gusto con ustedes. Veo varios nombres conocidos del medio, del sector aduanero. Me da mucho gusto que se tomen tiempo para que se inscriban en este tipo de diplomados para que se puedan actualizar. De hecho, el tema aduanero es bien amplio y es una rama muy especializada del derecho. Eh, y también aquellas personas que han seguido estudios de negocios internacionales, de hecho, es muy importante que su profesión vaya de la mano de temas legales, ¿no? Porque nos dicen básicamente cuáles son las reglas que tenemos que seguir en la operatividad aduanera. Ni más preámbulo, vamos a empezar con la charla del día de hoy. El tema lo vamos a hacer súper dinámico. Tengo la costumbre de dejar participar a las personas durante la ponencia. Así es que si hay algo que no entiendan o algo que necesiten que se precise en el momento que estamos conversando, tengan la libertad de levantar la mano o enviar un mensaje de texto por el chat. Y lo conversamos y lo aclaramos. Bien. ¿Qué es la duda razonable? ¿Alguien tiene una idea de lo que es la duda razonable? ¿Ha tenido experiencia sobre este tema? Con toda libertad puede intervenir si gustan para hablar un poco o saber si tienen algún conocimiento de estas dos palabras. Duda razonable, que normalmente nos solemos encontrar con esta institución jurídica aduanera al inicio de nuestro despacho aduanero de importación para el consumo.
En el chat dice, cuando no se está seguro que la valoración se realizó correctamente. ¿Sí? Señorita Cristina, dígame, por favor. No le escucho. Señorita Betty, no sé si nos ¿Aló? podría ayudar. Ahí ¿Me está. escucha? Sí, ahora sí. Es la notificación de parte de la aduana por parte de sospechas de las facturas o los precios importados. Correcto. Se materializa en una notificación que puede ser una notificación electrónica que la podemos encontrar en el semáforo de la Declaración Aduanera de Mercancías, o también podemos encontrarla en una notificación en el buzón electrónico de la clave SOL del importador, ¿no? Por cualquiera de las dos vías, la administración aduanera te va a hacer llegar esta notificación y en donde la aduana va a tener motivos, ¿no? Para poder dudar sobre el valor de la mercancía, ¿no? Tenemos aquí un primer alcance, ¿no? La duda razonable es el cuestionamiento, como ya lo han señalado, del valor en aduanas con la autoridad aduanera tiene, o sea, la autoridad tiene motivos para dudar de qué, de la veracidad, exactitud de los datos, documentos presentados, etcétera, ¿no? Y este cuestionamiento va a surgir no de la nada, sino que la autoridad aduanera va a tener indicios, ¿no? De incertidumbre del valor que se declaró, puesto que para ellos, en función a información que también manejan de todos los importadores a nivel nacional y de diferentes jurisdicciones aduaneras, no solamente de la aduana marítima y aérea, va a detectar que de repente el precio unitario de la mercancía que has ingresado es inferior al valor de una mercancía idéntica que inclusive este mismo importador ingresó al país. No necesariamente puede ser de un importador diferente. Entonces, el funcionario aduanero, cuando tenga esta incertidumbre, va a notificarte, ¿no? Por cualquiera de las vías que ya hemos mencionado. Ahora, eh, puede formularse cuando existe incertidumbre, como ya lo hemos señalado, pero ¿para qué? Para cuestionar la veracidad, la exactitud de los datos, la consistencia o autenticidad de los documentos. Y es que cuando uno presenta documentos en un despacho naranja o rojo, la aduana va a dudar de repente de la información que se le está dando. Hoy en día, como la mayoría ya debe saber, y si no, existe lo que es la digitalización de documentos y que esto ocurre inclusive, o mejor dicho, de manera obligatoria antes de enumerar la DAM. ¿Esto qué quiere decir? Que la aduana ya no, como antes sucedía, antes del 30 de marzo de este año, la aduana tenía conocimientos de los documentos de un despacho solamente cuando estábamos ante un canal naranjo rojo. Hoy en día, inclusive para el canal verde, la aduana ya tiene conocimiento de los documentos que sustentan una declaración aduanera de mercancías, ¿no? Eh, en consecuencia, cuando revise estos documentos y tenga duda de lo que le estamos entregando, va a generar una duda razonable y definitivamente va a motivar su requerimiento en función a las normas de valoración, ¿no? Estas normas de valoración o la base legal básicamente se encuentra en el procedimiento de valoración, en el famoso DESPA, que más adelante lo vamos a ver. También en el Decreto Supremo 186/99/EF, en la decisión 501 de la CAN y la resolución, que es el reglamento 1684. Entonces, ¿alguien sabe qué hacer ante una duda razonable? ¿Tienen una idea inicial, original, o qué es lo que dicta su instinto ante este procedimiento? En primer lugar, cuando tenemos una duda razonable, ya como lo hemos adelantado, se va a emitir una notificación. A ver, ¿qué nos dicen en el chat? Exacto. Esa es la primera opción, ¿no? De hecho, el instinto te llama a sustentar, buscar los sustentos necesarios
para poder desvirtuar la duda razonable que la aduana te va a plantear, ¿no? Entonces, y este planteamiento se va a plasmar en una notificación. Entonces, lo que va a suceder es que el levante de la mercancía se va a detener o se va a condicionar a que nosotros podamos presentar los sustentos. Pero como la mayoría sabe, una duda razonable puede llevarse de manera paralela eh, al despacho, ¿no? Y también vamos a señalar a qué se refiere, ¿no? Pero en principio, el levante se va a condicionar, salvo que lo garantices, ¿no? O pagues lo que se llama la orden de depósito garantía OMC, que básicamente plasma la diferencia de los tributos que la aduana considera que no se han pagado, porque el valor que hemos declarado es inferior al valor que ellos han encontrado en otra declaración. Y aquí es donde nosotros vamos a sustentar, ¿no? Las razones por qué consideramos que el valor que hemos declarado es el realmente pagado y por pagar, pagado o por pagar. ¿Y por qué se señala esta famosa frase pagado por pagar? Porque pueden que ocurrir dos momentos. Puede que de repente tú ya pagaste el valor de la mercancía y por lo tanto vas a tener que presentar los documentos que sustenten dichos pagos. O por pagar, también pues, se presentarán los documentos que sustenten el pago que en todo caso se tendría que provisionar a futuro, ¿no? Entonces, hasta este punto, sabemos que la duda razonable lo que va a hacer es condicionar el levante de las mercancías. ¿Qué hacer ante una duda razonable en aduanas? Primer paso, la notificación de la duda razonable por parte de la SUNAT. Como ya lo hemos adelantado, apenas te llega la notificación de duda razonable a través del semáforo, lo primero que tienes que hacer es esperar la notificación que te llegue por el buzón electrónico de la clave SOL. Y es que la notificación electrónica del semáforo de alguna manera es una comunicación o aviso, porque de manera formal, en el buzón electrónico, te va a llegar la notificación numerada en donde te va a explicar las razones del por qué está dudando del valor consignado en la factura, ¿no? Y a veces cuestiona porque de repente tu factura no cumple con los requisitos establecidos en la norma aduanera y va a empezar a señalar. Normalmente siempre se fijan en que el valor no corresponde o no se ajusta a lo declarado, en función a una DAN de referencia. Y aquí es donde la aduana eh, te va a decir que no se ajusta en función a una DAN, como ya lo hemos señalado, numerada anteriormente con un precio mayor. O de repente va a intentar ajustarte o señalar que su referencia es una página web. Es común en este tipo de notificaciones encontrar referencias como páginas web de Alibaba, por ejemplo, en donde indica que el precio en esa página web es mayor al precio que tú has señalado en tu declaración aduanera. Y muchas veces estas notificaciones, cuando tú entras a la página web que la Administración Aduanera señala, a veces no existe o se cayó, o de repente esa página, ese valor ya no existe, porque de repente el proveedor o el vendedor lo retiró. Entonces, ahí ya no genera certeza de lo que la aduana está intentando observar. Y eso definitivamente puede ser sustentable en favor del importador. Lo segundo que tenemos que saber es que apenas nos llegan este tipo de notificaciones, tenemos un plazo legal, ¿no? Como muchos saben, este plazo legal es de 5 días hábiles, ¿no? Pero prorrogables de manera automática a solicitud del importador. Pedir tu prórroga automática. Y no hay mayor ciencia para pedirla, simplemente solicitas una prórroga adicional en función a lo establecido en el procedimiento de duda razonable del procedimiento de valoración.
¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta o alguna duda en función a los plazos? Ajá, a ver qué dice. Bueno, la notificación, ¿cómo se solicita? Presentas un escrito por la mesa de partes virtual de la SUNAT solicitando la ampliación de la duda razonable, ¿no? Y de manera automática, apenas tú presentas tu solicitud dentro de los 5 días inicialmente otorgados, y automáticamente ya sabes que tienes 5 días más. O sea, no es necesario esperar una notificación que te diga que tu plazo ha sido prorrogado. Antes la aduana se tomaba el tiempo de notificarte y decirte que tienes 5 días más, ¿no? Pero por un tema de facilidad o agilidad en el proceso, apenas tú presentas tu solicitud dentro de los 5 días, ya sabes que automáticamente tienes 5 días más. Claro está que si lo presentas en el día número 6, la aduana no te lo va a considerar, ¿no? Y por lo tanto, los documentos que presentes en el día número 6 para desvirtuar la duda razonable no serán considerados, ¿no? Y los días hábiles son días hábiles, Carlos, para poder considerar, posteriores a la fecha de la notificación. Ahora, aquí hay algo interesante, señala el procedimiento, porque esta solicitud de prórroga puede presentarse eh, posteriores a la fecha de la notificación o con el pago. Lo que pasa es que tú, para poder solicitar el levante de la mercancía y el tema de la duda razonable se lleve de manera paralela, previamente tienes que pagar la orden de garantía OMC, ¿no? Y ahí podrías jugar con el tema de los plazos. O te ciñes al plazo de los 5 días posteriores a la fecha de notificación, o te ciñes al plazo de los 5 días posteriores a la fecha del pago, ¿no? Y esto te permite de repente ganar unos días más. Pero ¿cuál es el problema? Que demoras el tema del levante de la mercancía. Es probable que tu cliente o el importador, dependiendo si eres un OCE o un OI, un operador de comercio exterior o un operador interviniente, por las siglas, ver exactamente qué es lo que te conviene por estrategia, ¿no? En cuál de los plazos ceñirte o jugar, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Como paso número 3, tenemos el tema de la presentación de los descargos. Como ya le hemos comentado anteriormente, esto se presenta a través de la mesa de partes virtual dentro de los plazos que se vayan a otorgar, ya sea dentro de los 5 días o 5 días prorrogados. Y la idea es presentar los sustentos que permitan revisar a la aduana que el precio pagado es el que corresponde. Y esto es muy importante porque estos sustentos tienen que presentarse dentro del plazo. De lo contrario, no van a ser considerados. Dicho de otra manera, el proceso de duda razonable se te puede caer, ¿no? En perjuicio del importador. Y los documentos que se suelen presentar, lo vamos a ver más adelante, pero son sumamente sencillos y vamos a señalarles o vamos a ver que sin una correcta trazabilidad, este proceso tampoco puede ser exitoso, ¿no? Um, a ver, bien, entonces, ya entrando en el mismo procedimiento, sabemos que la duda razonable puede generarse durante el despacho. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna consulta? Veo que alguien tiene el micrófono abierto. Ok. ¿Alguna pregunta?
Bien, entonces la duda razonable, sí. A ver, vamos a ver. Ok, gracias, Leslie. Entonces, la duda razonable puede generarse durante el despacho y posterior al despacho. Durante el despacho, eh, la aduana básicamente va a señalar cuál es la duda que tiene, cuál es la incertidumbre que le genera nuestro despacho, y ahí es donde va a señalar inclusive, durante el despacho, luego inclusive de presentarles los documentos, pueda que diga, ¿sabes qué? Los documentos que me has presentado no desvirtúan la duda razonable, así es que te saco del primer método de valoración, ¿no? Y por lo tanto, vamos a seguir el análisis viendo si corresponde ajustarte por el segundo o tercer método de valoración, ¿no? Y es que para la aduana, de repente, los documentos que se ha presentado no son fehacientes o no cumplen la trazabilidad que permitan efectivamente determinar que el valor que se ha declarado es el valor que se ha pagado o el valor que se va a pagar. Entonces, la aduana, una vez que determine ello, si bien es cierto, tiene 3 meses para determinarlo, puede prorrogarlo inclusive por un año más, ¿no? Y esto de alguna manera incomoda un poco al importador porque la idea es, si bien es cierto algunos pagan una garantía para poder obtener el levante, este tema no se suele cerrar hasta que llegue o en todo caso te notifiquen el informe de determinación de valor OMC. Y esto de repente mueve un poco el tema de que hay ciertas diligencias dentro de la empresa que necesitan cerrarse para poder ordenar el tema e informar inclusive a la casa matriz. Por otro lado, hay empresas que deciden no garantizar y por lo tanto la mercancía se queda en el almacén sin levante y esto genera costos operativos que terminan perjudicando al importador. Inclusive perjudica también porque hay ciertos contratos, ¿no? Que se pueden terminar cerrando o dañando por el tema de las penalidades comerciales. Ahora, la duda razonable también puede ser posterior al despacho, ¿no? Y aquí ya está, entramos a un tema de, bueno, las dos son una suerte de fiscalización, pero aquí, por ejemplo, no hay un plazo tan establecido, tan estrictamente determinado, como ocurre en el procedimiento de duda razonable durante el despacho. Aquí también se cuestiona el tema del valor de la mercancía y también hay que presentar una serie de documentos que lo vamos a ver más adelante. Resultado del procedimiento de duda razonable. La autoridad aduanera considera, aquí por ejemplo, qué sucede cuando se acepta el valor que nosotros hemos declarado. ¿Alguien sabe qué es lo que pasa en la operativa? ¿Lo han visto en la práctica? Cuando de pronto en el semáforo de la DAM ves, entras al link que dice duda razonable y entiendes, o en todo caso lees esta famosa frase que dice duda razonable desvirtuada. ¿Qué entenderías por eso? ¿O qué es lo que han visto? ¿Alguien lo ha visto en la práctica? Correcto. Cuando tú ves en el semáforo, en el link de duda razonable, esta frase aliviante, ¿no? Que dice básicamente duda desvirtuada, tal y como lo dice Cristina Iglesias en el chat, básicamente es como que ganaste, ¿no? La aduana ha revisado tus documentos y considera que efectivamente sustentan que el valor que declaraste es el que efectivamente pagaste, ¿no? Entonces, acto seguido, lo que ya tendrías que hacer operativamente es presentarle un escrito a la aduana
porque en este escenario, que es un escenario en donde ganamos, ¿no? El proceso de duda razonable, es decir, la duda razonable ha sido desvirtuada. En este escenario, lo que toca es presentar un escrito solicitando la desafectación de la garantía que pagamos para poder obtener el levante, con la finalidad de que te devuelvan ese dinero. No es que la aduana se queda con el dinero, ¿no? Y esto toma tiempo y es todo un proceso. Entonces hay que presentar este escrito y la aduana se comunicará con el área, con la división de recaudación aduanera, y recaudación aduanera se comunicará a su vez con el área de control de la deuda, y juntas coordinarán para poder emitir la desafectación, y para ello emitirán una orden de desafectación, y con ello ya puedes cobrar el dinero que pagaste para poder obtener el levante mientras se revisaba o mientras el procedimiento de duda razonable continuaba en paralelo a al retiro de tu carga del depósito temporal. Correcto, correcto, Cristina. Ante la pregunta de si este escrito es cuando se garantiza, sí, solamente cuando se garantiza. Después vamos a ver cuando se pierde, ¿no? Pero cuando tú garantizas y ganaste y quieres que te devuelvan el dinero, tienes que presentar este escrito. ¿Y cuándo tiene sentido este escrito? Cuando tú necesitas el levante de la mercancía y necesitas retirar la carga. Entonces, pagas la orden de depósito de la OMC e inmediatamente obtienes el levante, ¿no? Salvo que existan otras observaciones, ¿no? De repente la aduana dice, ¿sabes qué? Acá hay un error de marca, acá hay un error de modelo, de repente la partida arancelaria no me cuadra, susténtame, ¿no? Oye, y además, duda razonable porque el valor, no tengo dudas sobre este valor, ¿no? Entonces, luego de haber subsanado todas las dos observaciones y siendo la duda razonable la última que queda, este, ahí, por ejemplo, pagas, cancelas la orden de depósito de MC e inmediatamente obtienes el levante de la carga, ¿no? Y solo en ese escenario, cuando la duda razonable está desvirtuada, presentas este escrito por la mesa de partes virtual para que se te desafecte y se te devuelva el dinero. ¿Qué pasa en este otro escenario cuando se confirma la duda razonable? ¿No? Cuando sucede ese lamentable momento, eh, ahí la aduana ya quiere decir que ha revisado toda la documentación que se le ha presentado, y para ellos realmente no hay información suficiente, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí o algo que quisiera compartir sobre este segundo escenario? Porque básicamente aquí lo que sucede es que la aduana va a descartar el primer método de valoración, que es el método más importante, ¿no? Según el artículo 7 del Acuerdo de Valoración OMC. Y lo que va a hacer es empezar a aplicar los siguientes métodos de valoración, ¿no? En la práctica, ¿qué es lo que sucede? Uno va al link de duda razonable confirmada, ¿no? Eh, Después de hacerle seguimiento siempre, ¿no? Duda razonable confirmada. Entonces, ahí lo quiere decir que próximamente a tu buzón electrónico, si es que no es de manera inmediata, te han sido notificado un informe de determinación de valor, que es la última notificación en este tipo de procedimiento. Entonces, te llega el informe de determinación de valor y automáticamente en el semáforo te va a aparecer duda razonable confirmada. Y ahí lo que va a suceder son dos cosas. O tú solicitas a tu agente de aduana que te autoliquiden la diferencia y lo pagas, o le solicitas a la aduana, otra vez con un escrito presentado por la mesa de parte virtual, que se cobre de lo que pagaste como garantía. Es decir, lo que cancelaste con la orden de depósito OMC. Y lo que vas a hacer,
¿Y qué es lo que va a pasar? Este escrito ingresa otra vez, va a ser derivado de la división de recaudación. División de recaudación va a coordinar con el área de control de la deuda y van a decir, mira, ¿sabes qué? Ellos pagaron esta garantía el 1 de enero. Le dimos el levante y ya estamos abril y han solicitado que nos tomemos, que este pago que han hecho lo tomemos como un pago a cuenta o de repente el pago del 100%. Nunca pasa, ¿ya? Pero lo que va a suceder es que la aduana va a hacer un cálculo y va a decir, ¿sabes qué? Efectivamente, vamos a tomarlo como un pago a cuenta porque hay intereses de por medio y por lo tanto, en función a ello y con el tiempo transcurrido, hay un monto que se encuentra pendiente, ¿no? El número tal ha sido desafectada y una vez que ha sido desafectada hemos procedido a cancelar la diferencia y a pesar de ello hay un cachito que falta pagar y por lo tanto tienes que autoliquidarte por este saldo pendiente para dar por cerrado este tema, ¿no? Entonces, coordinas con tu agente de aduana, cancelas y vuelves a presentar otro escrito señalando que ya cancelaste el saldo pendiente y que por lo tanto necesitas que este tema quede por cerrado y la obligación quede concluida, ¿no? De alguna manera. Entonces, así, de esta manera, este proceso de ahorro razonable queda cerrado. Esto es, claro está, siempre y cuando tú estás de acuerdo, ¿no? Porque aquí suceden dos cosas. Hay importadores que finalmente no quieren saber nada del proceso de razonable y terminan ordenándole al agente de aduana que emita una liquidación y pague, ¿no? El valor de la diferencia para que el tema quede cerrado y olvidarse del tema, ¿no? Por otro lado, hay quienes quieren pelear hasta el final y no solamente pagan la orden de depósito OMC para obtener el levante, sino que además presentan, después del informe de determinación de valor OMC, recursos impugnatorios como un recurso de reclamación y si este no es satisfactorio, me refiero al resultado, un recurso de apelación que será revisado ante el Tribunal Fiscal, ¿no? Si no es así, lo que van a hacer es que solicitan que se cancele parte de la deuda, tomando en cuenta lo que se pagó como una orden de garantía para obtener el levante. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Ok, continuamos. Como ya les había adelantado, el tema del procedimiento de deuda razonable de alguna manera tiene sus beneficios, ¿no? Es flexible, ¿no? En cuanto, mientras pagues una orden de depósito OMC, esta orden de garantía, vas a poder retirar la carga. Automáticamente te van a dar el levante. Operativamente, ¿cómo funciona? Tú llevas tu orden de depósito OMC al banco, a través del código CDA, cancelas, ¿no? Eso si lo quieres hacer manual, cancelas, y una vez que se cancela, regresas a la oficina y atiendes un requerimiento que te genera automáticamente el sistema que se encuentra en digitalización de documentos dentro del semáforo, y apenas tú subas ese documento por el sistema de despacho aduanero, digitalices ese documento, para usar un término más apropiado, o aduanero, le va a llegar esto a una casilla a un funcionario que ve este tema de dudas razonables y automáticamente va a confirmar o contrastar que la orden de depósito ha sido cancelada y por lo tanto digita en su sistema que ya tienes el levante de la mercancía. Y con ello procedes a retirar la carga del depósito aduanero, sea aéreo o marítimo, ¿no? Entonces, eso es más o menos el proceso y las modalidades en que tú puedes garantizar, o en todo caso, que son admitidas, la forma de pago son, hasta donde conozco, tres: efectivo, yendo al banco a pagarlo o haciendo una transferencia, cheque de gerencia o cheque certificado. Y para poder garantizar y obtener el levante, eh, hace tiempo alguien me hacía una consulta en donde sí podía garantizarse utilizando la garantía global. Como ustedes saben, los operadores intervinientes, los importadores,
generan garantías anuales, ¿no? Llamadas también garantías sábanas, que garantizan todas sus operaciones durante todo un periodo. Por ejemplo, en enero de este año, varios importadores han solicitado la emisión de una garantía a favor de la SUNAT por todas sus operaciones del periodo de enero a diciembre. Hay muchos importadores que suelen solicitar que esta garantía sea por 5 millones de dólares, 50 millones de dólares, 100 millones de dólares, en función al movimiento que suelen tener respecto del año anterior. Entonces hacen una corrida y es ahí que a veces, cuando tienes el tema de la duda razonable, solicitan que se vincule, ¿no? Este tema de duda razonable con su garantía global para obtener el levante y así evitar pagar eh, adicional cuando tengas este tema de dudas razonables, ¿no? También puedes hacerlo con unas garantías específicas, ¿no? Pero lo ideal es que lo hagas con una garantía global si es que ya la tienes. Claro está que siempre hay que estar revisando que cuando es global, esta garantía se vaya desafectando cuando vayas cancelando tus obligaciones aduaneras, ¿no? Dependiendo de la modalidad de despacho a donde te has direccionado tu carga, ¿no? También tenemos cartas fianzas, que no es lo más común. Lo más común es pagar o afectar tu garantía global, ¿no? Cualquiera de las dos lo más rápido, lo más idóneo. Porque la carta fianza hay que coordinar con el banco, hay algún pago financiero que hay que hacer. A veces no todos los bancos te las emiten de manera rápida. No quiero dar nombres de bancos, pero hay bancos que lo hacen muy rápido, ¿no? Y otros toman su tiempo porque cada uno tiene sus propios procesos internos. Y aquí entramos a un tema de estrategias, ¿no? Para poder responder adecuadamente una notificación de duda razonable, que a veces es el dolor de cabeza de muchos importadores, porque básicamente tienen de alguna manera a demorar el proceso, o en todo caso ya complica o golpea un poco las siguientes importaciones, porque ya no tienes idea de qué hacer con los siguientes despachos o siguientes ventas comprometidas. Y esto normalmente golpea a empresas de tecnología, ¿no? Que traen celulares, televisores, laptops o también POS, ¿no? Que últimamente, como saben, la idea de poder tener un procedimiento duda razonable exitoso es poder presentarle a la administración aduanera todos los medios probatorios necesarios para poder desvirtuarla. Pero para no caer en letra muerta, lo ideal es presentarle una factura comercial cuyo valor se pueda materializar o en todo caso vincular con el contrato, ¿no? Si es que lo tienen. Muchas empresas no tienen un contrato, no hay problema. Pero si lo tuvieran, ayuda mucho en poder sustentar el valor en aduana, ¿no? El SWIFT, el mensaje SWIFT, que últimamente en estos dos últimos años ha vuelto un medio probatorio importante, ¿no? Antes ni caso le hacían, pero ahora el SWIFT es un medio probatorio en donde si no tiene la información de la operación o el número de la factura, puede terminar jugándote en contra. Y los requisitos para poder desvirtuar una deuda razonable son básicamente los mismos para solicitar devolución de aquello que se ha pagado de manera indebida o demás, ¿no? Pero eso es otro tema, de otro tema que luego hablaremos en otra ponencia, ¿no? Si es que ya no lo han tocado en las clases anteriores. La documentación contable y financiera también es muy importante. Dependiendo de ello también será el éxito del procedimiento de duda razonable. Catálogos y lista de precios. Normalmente yo suelo recomendar, si es que ya tienes varias notificaciones de duda razonable en donde la aduana no acepta el valor,
Lo que aquí tendrías que hacer es ver la forma de presentar una lista de precios, ¿no? Pero para esto tienes que hablar con tu proveedor. Claro que en tecnología a veces es un poco complicado porque basta que le pongan algo adicional y el precio cambió, ¿no? Entonces no siempre va a ser el mismo precio, también por el tema del tiempo, ¿no? Entonces, habría que analizar ese tema, ¿no? Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna consulta? Entonces, empezaré a preguntar. Están todos muy callados. Entiendo que sí, que no hay ninguna pregunta, está clarísimo. Gracias por la pregunta, Cristina. Ahora vamos a verlo. He preparado 3 casos en donde vamos a analizar uno de estos temas, ¿no? De hecho, los documentos contables, les voy adelantando, lo ideal es que se analice de acuerdo a tu empresa, ¿no? Porque primero tienes que ver si la empresa tiene contabilidad manual o electrónica. Y dependiendo de ello, también son los libros que manejas y dependiendo del régimen en el que te encuentras, ¿no? Eh, y ahora vamos a ver cuáles son los documentos contables. Otra estrategia de la duda razonable con la finalidad de cerrar el tema y poder obtener el levante, como también yo lo he adelantado, es la rapidez con la que se toca el tema, ¿no? Yo siempre suelo recomendar a los importadores que lo ideal es que se lleve una contabilidad y un sistema financiero sumamente ordenado que permita responder una notificación de duda razonable en no más de 2 días. Te llega la notificación y en 48 horas deberíamos estar contestando. He tenido clientes que inclusive apenas llegó la notificación en la mañana, en la tarde ya estábamos contestando esta notificación. Y al día siguiente, a veces, hemos tenido la suerte que se ha cerrado el tema, ¿no? Pero eso es lo menos, no suele ocurrir, ¿no? Solamente ocurre con importadores que tienen todo sumamente ordenado. Entonces, pasando al tema documentario, nosotros, para todos nosotros, los importadores y quienes nos dedicamos al comercio exterior, nosotros solemos pedirle al cliente que nos entregue o entregue a la aduana la orden de compra, la orden de venta, el contrato si es que hubiere y la factura. Ahora, esto no es una regla, no quiere decir que necesariamente tengo que tener esto, ¿no? Y si no lo tengo, el tema se cae. Hay empresas que ni siquiera tienen orden de compra, no tienen orden de venta ni contrato, solo tienen factura, nada más. A veces solamente tienen una proforma, inclusive, ¿no? O sea, me refiero, lo que sí debe haber es la factura. La proforma, inclusive, puede haber o no, ¿no? Eh, y lo ideal es que tengan todo. Si lo tienen, genial, ¿no? Ayuda, todo suma, como dicen, ¿no? Pero no es la regla. No necesariamente suelen tener cualquiera de estos 3 iniciales documentos, ¿no? Orden de compra, orden de venta, contrato. En los documentos financieros, ¿no? Y aquí me voy a detener un poquito, tenemos el tema del mensaje SWIFT, la solicitud de transferencia bancaria, el estado de cuenta corriente y la constancia de transferencia. Como ustedes saben, existe una ley, la ley para evitar evadir el tema del lavado de activos, ¿no? Y financiamiento del terrorismo. eh, Establece en sus artículos 3 y 5 cuáles son los documentos considerados como medios de pago. Entonces, ante una duda razonable, la administración aduanera te pide que sustentes el valor de la mercancía a través de la presentación de los medios de pago. Y uno de los medios de pago que ha tomado mayor importancia o mayor poder es la transferencia de fondos. Y la transferencia de fondos se materializa en nada más y nada menos que en el estado de cuenta corriente, porque ahí es donde se verifica que efectivamente el dinero salió de un lugar y entró a otro, ¿no?
y el estado de cuenta corriente es el medio de pago más importante para poder desvirtuar una duda razonable. Es cierto que la aduana ha empezado a pedir en estos 2 últimos años el mensaje SWIFT, pero el mensaje SWIFT no es una transferencia de fondos. Yo en otra ponencia señalé que el mensaje SWIFT inclusive, en realidad, lo único que hace no es una transferencia de fondos a la luz inclusive de normas bancarias, ¿no? No hay tal definición. El mensaje SWIFT, por decirlo o por poner un ejemplo, es como si fuera un yape, ¿no? Esa constante, cuando tú le mandas un yape, un PLIN a un amigo o a un familiar, y esa captura de pantalla que te sale en el celular de que efectivamente el dinero fue transferido de un celular a otro, eso es el ejemplo más cotidiano de un mensaje SWIFT, ¿no? El mensaje SWIFT fue creado por una empresa financiera suiza y que le brinda servicio privado a casi todos los bancos del mundo, ¿no? Y solamente sirve para constatar que el dinero, que hubo una transferencia bancaria, ¿no? Pero no es una transferencia, no es un medio de pago y como tal no lo vas a encontrar en las normas bancarias ni tampoco en esta ley para evitar el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos. Eh, por lo tanto, sí es bueno presentarlo, pero si la aduana te cuestiona, te cuestiona de que en el mensaje SWIFT no está consignado el número de factura o está incompleto o no figura la factura, tú lo que tienes que hacer es cuestionar ese cuestionamiento porque no es válido. Por eso es que yo lo que recomiendo para poder desvirtuar una deuda razonable no es presentar un mensaje SWIFT, sino una transferencia de fondos conforme lo señala esta norma. Puede ser un estado de cuenta corriente, eh, puede ser una carta de crédito, ¿no? Y entre otros medios de pago que señala esta norma. Entonces, tenemos que de alguna manera educar al importador y señalar que la transferencia de fondos es el medio de pago que para ellos es el mensaje SWIFT, ¿no? Sí, Leslie, correcto. Sí y no. Algunos importadores señalan en la factura, además del precio unitario, la dirección, el nombre del comprador, la descripción de la mercancía, eh, la forma de pago, que es diferente al medio de pago, ojo. eh, También ponen el código SWIFT bancario, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando tengan el SWIFT propiamente dicho, dentro del contenido de este SWIFT hay un código, ¿no? Y de alguna manera poder vincularlos, ¿no? Pero lo ideal es que en el SWIFT vaya el número de factura. Según el procedimiento de valoración, ¿no? De la SUNAT, señala que lo que debe decir el SWIFT en la casilla de remittance, es decir, la número 70 o 71, si mal no me equivoco, debe decir pago total, factura número tal, de fecha, no sé, 14 de abril del 2025. Si tú pones así tal cual, el mensaje SWIFT te va a servir. Si no, vas a tener un dolor de cabeza. Ahora, es probable que el mensaje SWIFT o la transferencia interbancaria o bancaria tenga este, o sea, implique un monto mayor al de la factura que sustenta el valor de la importación. ¿A qué me refiero? Supongamos que estoy importando 50.000 celulares y me han emitido una factura por, no sé, por decir un monto, $100.000. Por decir un monto. Entonces, mi factura dice $100.000, mi mensaje SWIFT dice $1.000.000. Ahí ya tenemos una primera inconsistencia, porque ¿cómo es posible que yo tenga esta importación de celulares por $100.000 y un mensaje SWIFT por $1.000.000? Y resulta que mi transferencia bancaria también dice $1.000.000. La aduana lo que va a hacer es
confirmar la duda razonable, porque el documento financiero no se coincide con la factura. Y seguramente en el documento contable tampoco figura otro monto. O mejor dicho, confirma el monto de la factura. Ahí lo que habría que hacer, en todo caso, es primero pedirle al importador que en el mensaje SWIFT figure el monto de la factura. Pero eso es imposible, ¿no? Pero eso sería lo ideal. ¿Y por qué digo es imposible? Porque la mayoría de empresas transnacionales suelen pagar un bloque de facturas, ¿no? Ese es el común, esa es la dinámica del comercio. Suelen pagar un bloque de facturas. ¿Por qué? Porque no van a estar pagando factura por factura. Reúnen todas las facturas dentro de un mes determinado, o dentro de 2 meses determinados, o dentro de 3 meses, y pagan todo un bloque. Y en ese bloque, en ese $1.000.000, implica el pago de más de 100, 500, 600 facturas. Entonces, hay un informe de la SUNAT que, si bien es cierto, desde el 2024, ha sido publicado recientemente en la página web de la SUNAT, que básicamente sorprendió a todos porque es del 2024 y estamos en el 2025, ¿no? Creo que es el informe 31/2024. Y ese informe lo que te dice básicamente es que hay que acompañar cuando uno quiere sustentar un medio de pago y este medio de pago tenga un monto mayor al de la factura, una relación de facturas que demuestren que, y entre las cuales deba encontrarse la factura que forma parte de tu despacho. Y también señala este informe que el mensaje SWIFT o el contenido no es tan estricto, ¿no? Si bien es cierto, era algo que nosotros ya manejábamos en la operatividad, este informe de alguna manera aterriza varios temas de manera más flexible y de hecho va a ayudar a muchos en los sustentos para poder desvirtuar no solamente la duda razonable, sino para poder sustentar una devolución de derechos. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ajá. Perdón, no escuché. ¿Me decías? Está difícil. ¿Perdón? ¿Mal puesto? Dígame, señorita, tiene el micro abierto, me parece. Ok, continuamos entonces. Dicho esto, ya estamos en los documentos contables, ¿no? Cristina señalaba quería saber cuáles eran los documentos contables. Yo les había comentado, les había adelantado que va a depender de si su contabilidad es electrónica o es manual. Y también va a depender del régimen en el que ustedes se encuentran. Si es electrónica, tienen que presentar la primera hoja, en todo caso, mejor dicho, la constancia y el reporte del documento contable presentado a la SUNAT, ¿no? En tributos internos. Y acto seguido tienen que presentar el extracto de la operación aduanera que ha sido sujeta de observación, o sea, decir, duda razonable. Y tienen que presentar eso es en la versión PDF y en la versión XML, perdón, TXT, deberían presentar justamente esa operación. Entonces la aduana va a revisar esa información y cuando sea manual van a tener que presentar, como saben, antes se llevaba o todavía continúa, libros contables legalizados por notario público. Tienen que presentar la primera cara del libro contable, ¿no? Con la firma ahí del notario y el extracto o el asiento de donde se ha registrado la operación contable y tiene que estar firmada por el contador público, por un contador público y por el gerente general de la empresa. ¿Y qué libros contables van a tener que presentar? Dependiendo del régimen y dependiendo del sistema, libro mayor, libro diario, registro de compras, caja y banco. Yo me acuerdo una vez que le mandé un correo a un cliente y le dije estos 4 libros contables y me replicó que solamente ellos llevan registro contable. Entonces le dije que teníamos que presentar conforme a la contabilidad que ellos tenían. También es cierto que algunos, por un tema de los tiempos, de este tema contable, no soy contador, pero dice que hay algunos libros contables que no están listos, otros que sí. Entonces, habría que presentar los que se tienen y hacer la precisión a la autoridad banera de que los otros
todavía no han sido cerrados, me imagino por un tema de tiempo. Eso es un tema que ya contablemente que desconozco, ¿no? Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna consulta con los 10 libros contables? Ok. El tema, entonces, para recapitular, para nosotros poder desvirtuar la duda razonable, tenemos que, por un lado, tener en cuenta cuáles son los documentos comerciales que necesitamos. Luego, tenemos que tener en claro cuáles son los documentos financieros y finalmente los documentos contables. Con estos tres temas, podemos desvirtuar una duda razonable. Hasta aquí voy a hacer una pausa para que podamos descansar un poco y cuando regresemos vamos a continuar con los casos. Son tres casos bien simpáticos que he armado y voy a pedir la participación de ustedes y juntos vamos a poder resolverlo. Y si tienen alguna duda, lo vamos a ver de la mano. Son las 7:35, regresamos en 15 minutos. Bien, Gracias. doctor, volvemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, ¿qué tal su descanso? Me imagino que han tenido un día complicado. Bueno, esto es una semana corta para todos, ¿no? Por el tema de los feriados. Ah, 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 A ver, antes de empezar con los casos, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Algún caso personal que hayan tenido? ¿Algún tema de duda razonable? ¿Algún tema académico sobre la duda razonable? Le pasé a la señorita, a la doctora Betty, dos lecturas, una sobre duda razonable, donde les va a ayudar a aterrizar este tema más, porque a veces la capacitación es muy rápida y no se puede ahondar mucho. De hecho, también les van a pasar las PPTs. Entonces, la lectura sobre duda razonable del autor Cristian Vargas Tacuache, que es un especialista en derecho habanero, les va a ayudar muchísimo. Cristian escribe muy bien, así es que les va a ser de mucha utilidad. Y la segunda lectura es sobre medios de pago, ¿no? Que es un tema que hoy en el mundo habanero está muy de moda, ¿no? Las autoras escriben muy bien y es altamente recomendable. Ya, así es que se los he entregado a la doctora Betty para que se los haga llegar. Una de las autoras de este segundo artículo es Paloma Velázquez, ¿no? Abogada. Cristian también es abogado. Les va a ser de mucha utilidad para poder aterrizar los temas que estamos conversando en la capacitación del día de hoy. Cristina, a ver, ¿qué dice? Me sucedió que en la duda razonable SUNAT me impuso partidas de referencia con precios unitarios que no tenían que ver con las mercancías importadas. Ah, mira, qué interesante. Ya, o sea, si gustas puedes abrir tu micrófono para entenderte un poco. ¿Qué? ¿Trajiste celulares y te puso medias para poder ajustarte el valor? ¿Algo así? Cristina.
Ah, ya, ok. Sí, por mí no hay ningún problema. Buenas noches, profesor. ¿Me escucha? Sí, claro. Bien, con respecto al caso, sucedió que, sí, efectivamente, como usted había mencionado, en la duda razonable me salían partidas arancelarias que no tenían que ver con el producto y el precio unitario que me habían puesto de referencia era mucho mayor al que yo había declarado, ¿no? Teniendo en cuenta que no había ninguna modificación de los pagos que se había realizado, y sin embargo me hicieron esa notificación en esa duda. Em, bueno, en ese momento, cabe resaltar que fue mi primera importación, así que el agente de aduana con el que había yo manipulado este proceso no me supo asesorar y al Ujú. final terminamos autoliquidándonos. Pero sí, me pasó eso que me parece que por ahí tengo el documento en donde me sale el precio unitario que me habían puesto de referencia con respecto a la partida, mucho más elevado del que yo había declarado. Entonces, bueno, ahora que tengo mucho más conocimiento, pues viendo el documento no tenía, no sé, no tenía nada que ver, ¿no? Mira, de hecho, tu caso es muy peculiar. Nunca me había pasado y tampoco he escuchado, por lo que me parece muy interesante. Si gustas, después en el correo electrónico me pasas tu notificación para poder estudiarlo. De hecho, es un caso de estudio. Lo que se me ocurre es que es probable que la aduana se haya equivocado, ¿no? Y yo creo que este caso se pudo haber ganado porque seguro la aduana lo que tuvo que haber hecho en todo caso es rectificar de oficio la notificación de duda razonable porque no se condice la naturaleza del bien con el que has declarado tu DAM versus la observación. Seguro, la DAM de referencia nos hubiera dado mayor luces. ¿A qué se refiere? Tal vez la partida arancelaria es incorrecta, pero en la DAM de referencia habría que confirmar si efectivamente lo que nos está tratando de ajustar se trata de la misma mercancía. Y si es así, de repente es un error en la partida arancelaria. De no ser así, eh, no solamente bastaba con pagar la orden de depósito para obtener el levante, sino presentar un buen sustento, ¿no? Desarrollando principios, desarrollando informes legales y resolución del Tribunal Fiscal que estoy seguro que hubieran podido ayudar para desvirtuar la duda. De hecho, es muy peculiar y me llama mucho la atención. Ojalá puedas enviarme tu notificación, Cristina, al correo para poder revisarla, ¿no? De hecho, creo yo que es un caso de estudio interesante. Bien, gracias, Cristina, por tu participación, como siempre. Entonces, empecemos con la ronda de casos. Espero que participen, muchachos. Eh, Caso uno: valor declarado inferior a indicadores de precio. Este es un caso típico. El escenario es el siguiente. La empresa importadora andina SAC importa 1.000 cámaras de seguridad desde China por un valor FOB total de $12.000. SUNAT emite una notificación de duda razonable porque el valor declarado por unidad, es decir, $12, es inferior al valor de referencial CIBEP de $18, ¿no? O sea, hasta aquí lo que ha sucedido es que la aduana ha señalado que el valor que nosotros estamos declarando es menor al valor que ellos tienen registrado en su sistema. Entonces se han encendido todas las alarmas y la aduana dice, ¿sabes qué? Voy a interponer una duda razonable porque lo que has declarado y supuestamente y seguramente pagado no se condice con lo que yo tengo registrado en mi sistema. Seguramente hay otros importadores antes que yo que han traído la misma mercancía, pero por un valor mayor.
Pero acá hay un tema interesante, ¿no? De qué mercancía estamos hablando? Cámaras de seguridad. De ahí nomás, lo primero que se tiene que venir de la mente es tecnología. Y en tecnología, ustedes saben que, como ya se los comenté durante la capacitación, eh, no suele ser lo mismo, ¿no? O sea, siempre varía el precio, ¿no? Entonces, hay diferentes modelos. Entonces, hay que ver ese tema, si se podemos atacar por ahí, ¿no? Dentro de la documentación que se ha presentado para poder desvirtuar la duda razonable, tenemos la factura comercial, contrato y SWIFT, ¿no? Tienes un SWIFT con el pago total de $12.000. Entonces, tenemos este caso y lo primero que ustedes, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente para obtener el levante, por ejemplo? Camila Gutiérrez, ¿deseas participar? ¿Sí? ¿No? Si quieres puedes escribir por el chat. Si gustas puedes escribir por el chat, no hay problema. Cristina dice, presentar los documentos sustentatorios del precio y calidad. Ok. SUNAT siempre compara los precios, dice Rocío, comprados por cantidades a valores unitarios, donde definitivamente el precio de compra es menor. ¿Eso es válido? A ver, de nuevo. SUNAT siempre compara los precios comprados por cantidades a valores unitarios, donde definitivamente el precio de compra es menor. Claro, lo que pasa es que cuando tú declaras el valor, de hecho, no solamente en el formato A de la DAM declaras el valor FOB total, ¿no? De la mercancía, sino que en el formato B de la DAM declaras, en la casilla 5 declaras el valor unitario, ¿no? Si bien es cierto, tú has comprado al por mayor, ¿no? Hay un valor unitario que tú declaras en el formato B de la DAM. Y sobre ese valor unitario que es declarado en el formato B, es que la aduana revisa de otros importadores que también han comprado al por mayor y que lo han declarado de manera unitaria en el formato B. Es más, en la factura que acompaña al despacho, si se habrán dado cuenta, no solo el valor unitario de la mercancía. Cuando hace sus observaciones, lo hace a razón del valor unitario, ¿no? Y es ahí porque siempre se trata de poner referencias de declaraciones a valor unitario en la notificación de duda razonable. Entonces, ¿alguien más antes de continuar? Tal vez Carlos Neves o Cristina La Rosa. Sí, ficha técnica. ¿Por qué ficha técnica, por ejemplo, Cristina? Para saber. Yo creo que sí, ¿ah? ¿Sabes por qué? Porque de alguna manera demuestras que la tecnología es de un determinado momento. Exacto, sí, tal cual. Se podría diferenciar la calidad de los productos comparados. Porque es tecnología, ¿no? Muchas veces la ficha técnica de esta cámara de seguridad es diferente a la ficha técnica de la cámara de seguridad que yo mismo importé de repente hace 2 meses, ¿no? Y entonces ahí le podemos decir a la aduana por qué el valor es menor o es mayor, ¿no? Y esto nos puede ayudar. Totalmente de acuerdo. ¿Alguien más?
Analizando un poco más el caso, ¿no? Tenemos que el importador sustenta que compró un lote antiguo de cámaras, ¿no? Con menor tecnología, pero no aporta catálogo o fichas técnicas como lo señalaron, lista de precios, ni evidencia, ni comercial. Y por lo tanto, no, de repente no desvirtúa la duda razonable. Y cuando no desvirtúas la duda razonable, lo que suele suceder es que la aduana ya no, mejor dicho, sale del primer método de valoración y aplica el segundo o tercer método de valoración. Y en ese proceso es que luego de que la notificación de duda razonable, antes de emitir un pronunciamiento, lo que la aduana va a decir, confirmo la duda razonable y por lo tanto voy a solicitarle al importador referencias para poder aplicar el segundo o tercer método de valoración. Y en ese estadio lo que la aduana va a hacer es que te va a dar un plazo de 3 días hábiles para poder este, para que tú le puedas presentar esas referencias y en función a ello ver si aplican el segundo o el tercer método de valoración. ¿Cuál es el tema aquí, o el punto de enseñanza? La carga de la prueba recae en el importador. La falta de documentación técnica impide aplicar el primer método de valoración. Entonces, cuando tengamos un tema de tecnología, lo ideal es tener las fichas técnicas o los catálogos para poder demostrar si la tecnología que estamos importando es avanzada o no, y en función a ello tener un sustento importante este, para poder desvirtuar las dudas razonables, independientemente de si tengamos que presentar por default lo que ya hemos conversado, documentos comerciales, documentos contables y documentos financieros, ¿no? Definitivamente. Segundo caso, medio de pago no vinculado a la transacción. ¿Alguien tiene una idea a qué se refiere con este título? Medio de pago no vinculado a la transacción. Ya lo hemos dicho antes, ¿ah? A ver, Cristina dice, ¿cómo sé qué calidad es la mercancía con la que me están comparando? Bueno, depende del modelo, ¿no? Del bien. Habría que ver cuál es el modelo de la mercancía que te están entregando y podrías buscar si esa misma tecnología, en qué otros modelos. Estoy hablando de la misma marca, de preferencia, ¿no? Y en función a ello ver el precio, ver el momento en que se sacó esa mercancía, tendrías que hablar con tu proveedor si existen otras versiones, ¿no? De esa mercancía que estás comprando, con la finalidad que te pueda ayudar a desvirtuar la aduana razonable. Esa es la idea. Y con la ficha técnica, poder ver qué beneficios tienes respecto de otras, ¿no? Entonces, eso exactamente, me ganaste la palabra de la boca. Poder hacer un comparativo y trasladarlo en un Excel, en tu Word, en tus sustentos y señalar cuál es la diferencia entre un modelo y otro modelo, ¿no? Y en función a ello, te permite también desvirtuar la duda razonable. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Caso 2. ¿Qué les viene a la mente? Medios de pago no vinculados a la transacción. Para muchos de ustedes que trabajan en el sector aduanero, este tema de duda razonable va a ser su día a día, de verdad. Así es que qué bueno que están acá. Sí, o sea, de hecho la diferencia de montos, Cristina, es lo que es lo que va a ocurrir, ¿no? Que ya señalaba, ¿no? De repente el mensaje SWIFT dice un monto y la factura dice otro, ¿no? Y el caso es el siguiente, ¿no? La empresa Distribuciones Marinas SAC importa componentes electrónicos
por un valor FOB de $25.000. En su respuesta a la duda razonable, presenta un documento SWIFT de transferencia por ese monto. ¿Cuál es el problema? Que el SWIFT no contiene número de factura, contrato, ni referencia que vincule al pago de la transacción. La factura fue emitida a nombre de otra empresa del grupo. Este es un caso que tuve, claro, con algunos cambios para un tema de confidencialidad, en donde tuvimos una duda razonable muy peculiar, ¿no? Si bien es cierto, la duda razonable estaba bien planteada por tema de la aduana, al momento de yo pedirle al importador los documentos que necesito para poder desvirtuar la duda razonable, tales como documentos comerciales, documentos contables, financieros y hasta técnicos, dentro de los documentos financieros me dieron, eh, me hicieron llegar que señaló que la transferencia bancaria había sido, que la transferencia bancaria había sido realizada a la casa matriz, ¿no? Entonces, cuando yo preguntaba cuál era la razón, me decían, no, lo que sucede es que aquí nosotros le hacemos los pagos a las casas matriz de manera directa, ¿no? Porque así nos ha dicho nuestro proveedor. Entonces, de alguna manera ahí el caso ya se cae porque dice la letra o dice la regla que el pago tiene que ser directamente a quien te vendió la mercancía. Si tú has contratado a Fernando Guatuco para que te haga llegar un lote de celulares, tienes que pagarle a Fernando Guatuco y no a Betty Rocha. De lo contrario, no va a haber trazabilidad, ¿no? Entonces, es importante que los documentos conversen entre sí, que haya la debida trazabilidad y que puedan, de manera fehaciente, probar que el valor de la mercancía es el valor que se está pagando y ese mismo valor tiene que estar en los documentos financieros y en los documentos contables. Ya hemos dicho que si el valor de la factura es mayor al valor, es menor, perdón, al valor del mensaje SWIFT, habrá que presentar una relación de facturas, ¿no? Para poder desvirtuar la duda razonable. Aprovechando este tema, y antes de entrar a la respuesta, es importante que si tienen un caso en donde por un tema corporativo la casa matriz o en todo caso el vendedor dice que se tiene que pagar a una tercera persona, esto, de acuerdo a la norma, tiene que avisarse antes de realizar el pago o de lo contrario, no será considerado eh, medio de pago lo que vayas a presentar. Es lo que se establece. Muchas veces han pasado que he pedido los documentos contables y resulta que hay una tercera persona dentro de la relación comercial. Y es que hay empresas que se manejan de esa manera. Se paga a otra empresa distinta al proveedor, pero esto tiene que avisarse. De lo contrario, el medio de pago presentado se considera por no efectuado y por lo tanto tienes que pagar una multa ¿de cuánto? Del 30% del valor FOB de la mercancía. Eso está en la tabla de sanciones de las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas. Antes de continuar, hay una pregunta. ¿Cómo se avisa? Presentas un escrito antes de realizar el pago, le avisas a la aduana que hay una tercera empresa a quien se le ha designado para que se realicen los pagos, ¿no? Y con esta comunicación basta para que la aduana lo tome en cuenta. Si te notifican como duda razonable y salta este tema, adjuntas dentro de tus medios probatorios este escrito donde prueba que efectivamente tú comunicaste con la debida anticipación a través de la mesa de parte virtual. Entonces, SUNAT no puede confirmar que el medio de pago corresponde a la declaración aduanera, ¿no? Resultado, no se acredita el pago, ¿no? Y se mantiene la duda razonable. Y el punto de enseñanza, como ya lo hemos señalado, el medio de pago debe vincularse claramente con la compraventa internacional. No basta con mostrar montos similares. Entonces, tiene que haber vinculación. Si el pago va a Fernando Guatuco, tiene que todos los pagos decir que el proveedor es Fernando Guatuco.
Tú no puedes presentar un medio de pago con una empresa distinta, salvo que lo hayas avisado. De lo contrario, se toma por no considerado el medio de pago y además está sujeto a una multa del 30% del valor fondo. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Todo clarísimo, les va a ir bien en el examen. El examen lo he hecho sumamente difícil, ¿ah? Porque yo sé que ustedes la rompen. Caso número 3. Compra-venta con pago diferido, no acreditado. Antes de pasar, creo que hay una pregunta. No le han dicho, Betty, ¿no le has dicho, Rocío? Ya te van a avisar, Rocío. No te preocupes. Cristina, ¿la notificación se aplica para ubicaciones diferentes? Ubicaciones diferentes. No sé si me puedes explicar un poquito. ¿A qué te refieres con ubicaciones diferentes? Si quieres, puedes abrir el micrófono. Me sucedió que el proveedor tenía los nombres iguales con la empresa y cuenta bancaria, pero su ubicación no era la misma. La ubicación no era la misma. Bueno, si te refieres a que la dirección no era la misma, eso no es relevante. O sea, no habría ningún problema con eso, ¿no? Lo importante es que sea la misma empresa. O sea, el nombre, no sé, este, Huawei SAC, ¿no? Por decir un nombre, ¿no? Porque internacionalmente tiene otro nombre, creo que es Huawei LTD, me parece, o Huawei Co, ¿no? Pero si es exactamente la misma razón social, no debería haber ningún problema. Salvo que sea Huawei Canadá y quien te vendió era Huawei Australia, ¿no? Entonces ahí sí habría un problema, ¿no? Pero si hay un problema en la dirección, ¿no? Calle, no sé qué cosa, eso no debería ser relevante. En todo caso es sustentable, ¿no? Pueda que hayan cambiado de dirección. ¿Ok? Caso número 3. Compra-venta con pago diferido no acreditado. Eso también es sumamente típico. La empresa Global Tools SAC importa maquinaria desde Alemania por un valor de $80.000. Declara el valor correctamente, pero no presenta medio de pago inmediato, porque afirma que el contrato contempla un pago a 90 días. SUNAT emite notificación de duda razonable por no poder verificar el pago, ¿no? Documentación presentada: factura comercial, contrato con cláusula de pago a 90 días, orden de compra, no presenta evidencia contable ni financiera del pago diferido. Plazo adicional: solicita 5 días de prórroga, pero no alcanza a presentar el comprobante del pago vencido al término del plazo, ¿no? O sea, estamos hablando de un pago diferido. La forma de pago es a 90 días, ¿no? Y aquí lo que ha pasado es que no ha podido presentar el comprobante de desvirtuar la duda razonable. ¿Qué es lo que sucede en este tipo de casos? ¿No? La SUNAT definitivamente va a confirmar la duda razonable, va a desestimar el primer método de valoración porque para ellos no se acreditó el pago y en este caso han aplicado el segundo método, mercancías idénticas. Y el tema a tener en cuenta es que si el pago es diferido, se debe presentar documentación financiera y contable que acredite claramente la condición y fecha de pago
Y yo agregaría acá de manera oportuna, ¿no? Porque si no lo presentas dentro del plazo establecido, es como que ir a boxear sin guantes, ¿no? O sin haber hecho la preparación debida, el sparring debido. Entonces, los plazos son muy importantes. Si sabes que no vas a presentar tus documentos dentro del plazo establecido, solicita una prórroga. No existe ampliación de la ampliación. Les digo porque muchas veces los importadores, porque ya sea porque tienen desordenado el tema o porque no tienen tiempo o el área contable está full, piden a veces que pidamos ampliación de la ampliación. Nosotros lo podemos pedir, no hay ningún problema, como dicen, el papel aguanta todo, pero legalmente la aduana no te va a dar una ampliación de la ampliación. Si se te pasaron los plazos, tienes que saber que ya no hay nada que hacer, ¿no? Igual puedes presentar tus medios probatorios de manera extemporánea y pelear el tema hasta el final, pero ya es perder tiempo, ¿no? Porque no se van a considerar, ni siquiera los van a evaluar, por más que sean perfectos. Lo presentaste de manera extemporánea y no hay vuelta que dar. A ver, Cristina dice, por el otro caso, era en cuenta bancaria en Taiwán y empresa en China. Cuenta bancaria, bueno, eso no tendría ningún problema, ¿no? Porque claro, la empresa sigue siendo la misma, solamente que el tema bancario, me imagino que han usado otro banco porque, o sea, lo que pasa es que el importador, o en todo caso el proveedor, es libre de usar los bancos a nivel mundial que estime conveniente en función a sus intereses comerciales. Eso no habría ningún problema. Si la aduana está objetado a ese tema, la verdad que sería muy jalado el pelo. Lo que pasa es que a veces hay la sensación de que o la aduana desvirtúa todo, o sea, confirma de frente la deuda razonable con la finalidad de cobrar, ¿no? Esa es a veces la sensación que deja, ¿no? Y entonces tienes sustentos a veces que lindan con lo absurdo, ¿no? Pero si se sustenta adecuadamente, yo creo que se puede arribar a un buen puerto y conseguir desvirtuar la duda razonable. Lo he visto en algunos casos y conversando con otros colegas de casos como este, sí existen, ¿no? Por eso no creo que sea un argumento fuerte y puede ser debidamente desvirtuado, ¿no? Habría que verlo detenidamente, analizar papeles y ver exactamente, pero lo que tú me dices no debería ser un sustento para confirmar una duda razonable. ¿Alguien tiene alguna otra consulta adicional para pasar el examen oral? No, mentira, no hay examen oral. De nada, Cristina. A ver, Rosario dice, en el caso que se compre a través de un intermediario, el pago tendría que ser directo a la cuenta del intermediario. Ahí habría que verlo, ¿no? Porque, o sea, de hecho, si le estás pagando a un intermediario, habría que ver la razón, o sea, de hecho debe haber una razón comercial para eso, ¿no? Y dos, porque lo ideal es pagarle a quien tú le has comprado. De lo contrario, no va a haber trazabilidad y este caso es el típico para ser confirmado, ¿no? La duda ser confirmada. Entonces, lo ideal es pagarle directamente a la cuenta de quien te vendió, no de un intermediario, ¿no? Pues de lo contrario, no va a haber trazabilidad, ¿no? Ese es el problema. Si ya se hizo, ten por seguro que no vas a poder desvirtuar la duda razonable tan fácilmente. Si no, habrá que buscar una explicación, ¿no? No sé, se cerró la cuenta de la otra persona y buscar los sustentos de los en correo, ¿no? Pero va a ser bien complicado, ¿no? Va a ser una sustentación cuesta arriba, ¿no? Cristina dice, y con respecto a este caso, la factura era crédito a 90 días, ¿correcto?
Sí, gracias Cristina por tu pregunta, porque me permite explicar lo siguiente. A veces estamos dentro de una duda razonable, ¿no? Y la aduana te pide los sustentos que necesitas para desvirtuarla. Pero resulta que tu factura no ha sido pagada porque efectivamente vence todavía en 90 días. De repente vence el próximo mes. Entonces, ¿qué documento te voy a presentar, autoridad aduanera, si mi factura todavía no ha sido pagada? O sea, no te puedo dar una transferencia de fondos porque no ha existido. Tengo plazo para pagarlo. Puedo pagarlo ahorita, sí, pero tengo tiempo, ¿no? Y eso es un tema de liquidez. De repente no tengo la liquidez para pagarlo. O de repente tengo la plata, pero si lo hago, me descuadra para otro negocio, ¿no? Entonces, ahí lo que habría que responderle a la aduana es adjuntarle los documentos que tienes y en relación al tema de la transferencia de fondos, no te la puedo presentar y los documentos contables tampoco, porque el pago todavía, según mi crédito, es a 90 días. Y ahí, ¿qué es lo que va a ocurrir? La aduana es probable que te diga, ok, entonces suspendemos la deuda razonable o simplemente te va a decir, apenas lo pagues, eh, te doy un plazo para que me presentes los medios probatorios, ¿no? Mientras tanto, tú ya has pagado la orden de garantía, ya tienes el levante, ¿no? Y esa plata que pagaste en la orden de garantía se va a quedar ahí en garantía mientras el procedimiento continúa, ¿no? Hay otros importadores que hacen es pagar de manera inmediata, ¿no? Para poder demostrar que se ha pagado el precio pactado, ¿no? Podría ser, pero ya depende de cada importador. O en todo caso, de la liquidez o la urgencia, ¿no? ¿Alguna pregunta adicional? Sí, claro, en ambos casos la carga queda liberada. ¿Por qué? Porque ya pagaste la orden de garantía OMC, ¿no? Y con eso obtienes el levante. Doctor, pueden activar también su micro, está habilitado. Ah, sí, claro. Pueden activar el micro, no hay ningún problema. Yo encantado de escucharlos. Y si en caso es una empresa nueva, ¿a qué te refieres exactamente? Para poder entender la pregunta. Que todavía no se garantiza. No me queda claro exactamente a lo que te refieres. Am, ¿Una empresa nueva a quién? ¿Te refieres al importador o al proveedor? Si gustas, puedes abrir tu micro y con mucho gusto conversamos. Ya, el importador, ok. Pero si es una empresa nueva, de hecho tiene RUC, va a poder importar. Definitivamente tiene capacidad de pago. Si por ahí tiene que pagar, tiene un crédito del proveedor, no hay ningún problema, no presenta ninguna transferencia de pago, simplemente señala que tiene un crédito y que esa forma de pago está en la factura. No sé si hasta ahí absoluta duda. Ok, perfecto. Bueno, chicos, eso ha sido todo hasta el momento. Les agradecería muchísimo a ver si algunos pueden abrir su cámara para poder despedirnos. Eh, Ha sido un placer estar esta noche con ustedes. Sé que todavía tienen otros días con el diplomado. Les deseo mucha suerte. Les va a ir muy bien.
Ya tienen mi contacto por cualquier cosita para alguna duda sobre esta clase que tengan, encantado de absolverla. Por favor, ¿podrían activar su cámara para hacer una foto? Muchas gracias, muchas gracias. Seguimos. Qué gusto, Cristina, qué gusto, Rocío. Muchas gracias. Luz, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Gracias. Muchas gracias. Que tengan una buena Semana Santa. Cuídense mucho. Hasta Muchas luego. gracias, estimado doctor, por su Gracias, ponencia. En nombre de la dirección académica queremos agradecer su brillante ponencia. Asimismo, vamos a coordinar la entrega de su diploma en el interno. Gracias a todos ustedes, muy buenas noches. La sesión ha finalizado. Gracias, doctor. Hasta luego, gracias. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo.